Este espacio es patrocinado por Sincel, soluciones personalizadas que permiten agilizar flujos de firma digital, certificación y enrolamiento con cumplimiento legal. Activa tu plan gratuito en www.sincel.digital, www.sincel.digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más del podcast VCs Latam, espacio que, como ya saben, invitamos a fondos de Latinoamérica invirtiendo en startups de la región para que nos cuenten acerca de su tesis, proceso y curiosidades. El día de hoy tenemos por segunda ocasión un fondo con enfoque en impacto, entonces bastante curiosos de saber cómo le están haciendo, cómo funciona esa parte que por lo menos de manera personal apenas me estoy como metiendo en ese ambiente, en esa como subindustria, vamos a llamarle. Pero bueno, sin más preámbulos, bienvenido Alberto Gómez Obregón de CoCapital, Managing Partner del mismo. Estimado, bienvenido. Gracias, Isra. Qué gusto saludarte y hola a todos los que están escuchando. No, hombre, el gusto es nuestro, mi buen. Ya estuvimos en un River Speech, súper agradecidos con su participación. Y pues nada, el día de hoy para conocer un poquito más sobre ustedes y yendo directo al grano, como siempre, por favor cuéntanos quién eres y cómo llegaste un poquito al mundo del VC. Y ahorita te pregunto, perdón, sobre CoCapital, su tesis y nos arrancamos ahora sí platicando. Vale, muchas gracias. Bueno, pues soy Alberto Gómez Obregón, soy mexicano, aunque llevo muchos años viviendo fuera del país. Soy papá de un bebé llamado Martín eh, y bueno, muy contento de estar aquí. Mi carrera soy ingeniero industrial, empecé una carrera como muy tradicional en banca de inversión a principios de los 2000, de ahí me moví a hacer private equity y estuve haciendo private equity enfocado en Latinoamérica por más de 10 años, siempre con un enfoque en sectores más tradicionales, en etapas de crecimiento, con fondos en general multinacionales, al principio trabajando desde México y después ya de manera internacional, primero en Suiza y luego en Nueva York, que es donde actualmente vivo. Y por ahí del 2015, 2016, pues empecé a reflexionar sobre lo que quería en mi vida y es cuando decidí tomar una decisión de cambiar mi carrera profesional por dos razones. Una, quería tener un poco más de propósito en mi día a día, quería sentir que estaba contribuyendo más a la humanidad y al planeta. Y lo segundo es que sentía que pues, mucho de lo que se hacía en mi sector, en private equity, en industrias más tradicionales, le faltaba innovación, le faltaba cuestionamiento y creatividad a cómo resolver problemáticas y eran negocios que simplemente operaban porque así es como habían operado hace quién sabe cuántos años, ¿no? Entonces, ese cuestionamiento me llevó a encontrar la inversión de impacto como un sector en donde podía transferir mi experiencia, mis habilidades, alinearlo con un propósito, pero también estar trabajando en un sector en donde hay mucha innovación, mucha creatividad, emprendedores, emprendedoras increíbles, y decidí transicionar en el 2016. Primero estuve en Acumen, que es un fondo de impacto americano que tiene presencia global. Fui el Deputy Chief Investment Officer por 4 años y de ahí salté como, después de 3 años de estar como miembro del comité de inversiones de CoCapital, me sumé como socio en el 2020 a dirigir nuestro primer fondo. Ok, buenísimo. Desde hace 6 años entonces ya metido en este rollo del impacto social, viniendo de la banca, que justo con el fondo anterior que platicamos con similar tesis, también venía como de un sector un poco más corporativo. Similares, se me fue la palabra, no es inspiración, pero motivos, similares motivos, como el tema de querer hacerle bien al mundo en general. Ah, sobre CoCapital, ¿en qué invierten? ¿Cuánto? Su tesis, vaya, si nos cuentas. CoCapital nació en el 2017
y surge como el brazo de inversiones de una entidad sin fines de lucro que se llama Coplataforma. Coplataforma lleva como más de 10 años operando en Latinoamérica y es un ecosystem builder. Tiene programas de incubación, programas de aceleración, programas de mentoría, una serie de diferentes iniciativas que ha impulsado, detonado Coplataforma y después de varios años de estar operando, se notó que pues muchas de las empresas, de los emprendimientos que pasaban por estos programas, estaban escalando y no había realmente capital o muchos inversionistas de impacto en la región que los apoyaran con fondeo para ese crecimiento. Entonces de ahí surge la idea de montar un brazo de inversiones que es CoCapital. Ahí es cuando yo me sumo como miembro del comité de inversiones y asesor y durante un periodo como de 2 o 3 años estuvimos definiendo la tesis de inversión, tratando de entender qué instrumento, qué sectores, en qué etapas invertíamos, etcétera. Y finalmente en 2019 lanzamos como el primer fondo ya con una temática y con una estrategia pues mucho más definida. Y es un fondo que tiene, digamos, como 3 pilares. Los dos principales son reducción de desigualdad y pobreza Ok. y mitigación de cambio climático. Y a nivel como más amplio hay un lente de género. Esto nos permite entonces invertir bueno, diseñamos una estrategia que invierte en 4 temáticas. La primera es educación, empleabilidad y desarrollo económico. La segunda es acceso a salud. Ok. La tercera es infraestructura básica renovable. Y la cuarta es el nexo entre agricultura, sistemas de alimentos y regeneración de ecosistemas. Eso nos da mucha amplitud en el tipo de inversiones que podemos hacer y también podemos invertir en empresas que proveen financiamiento, digamos, microfinancieras, si las quieres llamar de alguna forma, pero solamente si están ligadas a estas 4 temáticas y los créditos se utilizan para acceder a esos productos, servicios u oportunidades. Ok. El fondo es un fondo de deuda principalmente. Otorgamos deuda estructurada de largo plazo. Son créditos muy flexibles que pueden ir desde 4 hasta 7 años. Podemos hacer créditos muy sencillos con una tasa fija y amortizaciones iguales. Podemos hacer tasas crecientes, una mezcla de tasas fijas con tasas variables. Podemos hacer revenue share. Podemos hacer Ok. amortizaciones crecientes. Entonces, realmente buscamos estructurar el instrumento de acuerdo a las necesidades de flujo de efectivo de la organización en la que estamos invirtiendo. Típicamente invertimos en empresas que andan rondando ventas entre $500,000 al año y como hasta $3 millones al año. Digo, hemos visto cosas más grandes, pero nuestro portafolio, que a la fecha hemos hecho 6 inversiones desde el fondo, andan en ese rango. Son cheques de entre $250,000 a $750,000 en una primera inversión y pues por eso tienen que tener cierta escala ya las empresas porque no puedes apalancar a una empresa pues, que todavía no puede repagar ese crédito, ¿no? Porque sí les vamos a estar, como es un crédito, sacando flujo en los siguientes años de operación. Entonces sí tienen que tener cierta escala y después de que hacemos esa primera inversión, como al año de estar trabajando con ellos, podemos otorgarles un follow-on Ok. pues, de hasta como $1 millón. Y la intención de hacer créditos, desde nuestra perspectiva, es un tema de pues, no preocuparnos por la salida, desde la perspectiva y también un tema de un poco mitigación de riesgo. Desde la perspectiva del emprendimiento, lo que buscamos es uno, que sea capital no dilutivo, que permita a estas organizaciones empezar a fondearse con diferentes tipos de financiamiento que les permiten construir una estructura de capital pues, un poco más sofisticada, en donde tienen diferentes layers de financiamiento. La deuda es más barata que el equity, entonces también es muy atractivo para muchos emprendedores. Y nos permite invertir en emprendimientos que no tienen la intención o no están diseñados para ser unicornios, para crecer exponencialmente, para generar una salida. Entonces, al no tener que necesitar una salida, pues podemos invertir en modelos de negocio más como de la economía real también. Ok. Justo una de mis preguntas que tenía para adelante
era esa, si invertían o buscando ese tema de unicornios, pero ya me lo compartes. Entonces es 100% deuda, no capital, o sea, no inyección de capital, y puede caber inclusive que no sean startups necesariamente las empresas, ¿correcto? Pues digo, obviamente tenemos como siempre hay flexibilidad. Sí podemos hacer inversiones en equity. El 20% del fondo lo podemos invertir en Ok, equity y lo reservamos para cuando vemos una oportunidad que sí tiene la viabilidad de ser un unicornio. correcto. Nuestro mandato no es buscar unicornios, no tenemos que construir el portafolio con puros unicornios, pero si nos llega una que puede ser, le podemos invertir equity. De las 6 inversiones que hemos hecho, una la hemos hecho ya en equity, entramos en una serie A. Ok, Yo diría, empresas de $3 millones de ventas al año, pues, nosotros todavía las consideramos como startups, aunque a lo mejor ya son una empresa que está en una serie B, pero más o menos, o sea, estamos entrando en empresas que están levantando serie semilla, serie A o serie B. Son como las etapas que nos dan un poco ese perfil de escala que buscamos. ok. ¿Cómo, cómo medir el impacto, Alberto? Por lo menos ustedes, ¿cómo lo miden? Tal vez la pregunta para ti está muy obvia, pero como contexto, justo platicábamos con dos founders, uno haciendo un tema por ahí de impacto medioambiental para el tema de reducción de food waste y el otro dándole servicios financieros para personas informales, algo así. Eh, y la medición de impacto era un poquito diferente y al final la conclusión era como, ok, pues todas las empresas tienen impacto. ¿Cómo en este caso un fondo mide un tema de impacto? ¿Es a través de los ODS o es algo más sencillo? ¿Cómo en su caso miden esa parte para decir, ah, sí es, no es? Sí, y creo que antes de responder, creo que es importante como definir qué es un emprendimiento social, un emprendimiento ambiental para nosotros, ¿no? Ok, ¿Qué es una empresa que tiene o que busca un impacto? Porque también hay como mucha misconcepción o a veces no se entiende muy bien. Hay empresas que tienen, todas las empresas en el mundo tienen un impacto. Pueden tener un impacto negativo, pueden sí, tener un impacto neutro, pueden estar teniendo un impacto positivo. Si, no sé, si Coca-Cola le paga súper bien a sus empleados, pues eso puede ser algo positivo para los empleados de esa empresa, ¿no? Entonces, todas las empresas tienen externalidades y tienen impacto. Nosotros definimos emprendimientos de impacto aquellos que el modelo de negocio está diseñado para resolver una problemática social, ambiental o de género. ok, Entonces son empresas, por ejemplo, que desde la perspectiva de educación buscan brindar acceso a educación para poblaciones pobres o vulnerables ok, o buscan entrenar para que personas que no tienen una educación tan fuerte puedan robustecer sus oportunidades de acceder a un empleo digno, justo, estable, bien pagado, ok, o puedan comprar vivienda, o puedan, trabajamos mucho con productores en la agricultura para integrarlos de una forma más transparente a cadenas de suministro, cortando los intermediarios para que más del margen se les transfiera y puedan mejorar y estabilizar sus ingresos. ok, Entonces, ese es el fundamento para nosotros de una empresa de impacto, que el modelo de negocio esté buscando resolver una problemática. Normalmente las empresas que están diseñadas de esa manera diseñan una cosa que se llama una teoría de cambio. ok, Y la teoría de cambio es un método pues, muy utilizado en el sector social, en donde tú tratas de determinar cuáles son como las actividades que tú estás realizando como empresa y esas actividades que outputs, outcomes e impacto tienen. ok, Entonces, todas las empresas que tienen esta teoría de cambio y que están activamente buscando generar ciertos resultados y medir los resultados de esas actividades, de manera implícita ya pueden empezar a medir su impacto. Entonces, digamos, si tú eres una
empresa de empleabilidad con tecnología, de EdTech, que busca que las personas accedan a un empleo digno, pues vas a estar midiendo cuántos de las personas que toman tu curso van a conseguir ese empleo al terminar tu curso y cuánto tiempo van a permanecer empleadas. También vas a estar midiendo probablemente cuánto incrementó su ingreso antes de que tomara tu curso y después de que tomara tu curso. Entonces, todas estas métricas que defines en base a tu modelo de negocio y a tu teoría de cambio, te empiezan a arrojar datos para poder justamente cuantificar el impacto que estás logrando como organización. Entonces, nosotros lo que hacemos durante el proceso de due diligence, primero es entender la teoría de cambio de las empresas. ¿Está bien estructurada, bien planteada esa teoría de cambio? Si no, pues increíble. Si sí, los ayudamos a fortalecerla. Y en base a esa teoría de cambio, definimos como cuáles son las métricas que miden si esas actividades que está teniendo la empresa están teniendo los resultados positivos que quiere tener, que quiere lograr esa empresa con su modelo de negocio. Y son realmente, depende mucho pues del sector. O sea, una empresa de salud va a estar midiendo cosas muy diferentes que una empresa de financiamiento, ¿no? Y lo que hacemos una vez que obtenemos todos estos datos es que hay una metodología que se llama el Impact Management Project, que es una metodología muy utilizada en el sector de impacto y básicamente define que hay como 5 dimensiones en las que tú te tienes que estar enfocando para entender tu impacto. La primera es a quién le está llegando esta empresa. La segunda es como a cuántas personas, como cuál es la escala de tu intervención o de tu producto o de tu servicio. La tercera es cuál es la profundidad de tu producto, de tu servicio, de tu intervención, que ahí es como mucho de esta parte de cómo está cambiando, digamos, la calidad de vida de una persona que ya tiene acceso a electricidad y antes no tenía acceso a electricidad. La cuarta dimensión, perdón, es cuál es la contribución formal de esa empresa a causar ese impacto y la quinta dimensión es el riesgo. Entonces, con los datos que nos arrojan las compañías, respondemos a las preguntas de las 5 dimensiones del Impact Management Project y calificamos cada una del 0 al 5 y les asignamos una calificación a todas las empresas del portafolio y luego promediamos a nivel portafolio y eso nos arroja, digamos, un rating del impacto que está logrando cada empresa y nuestro portafolio. Y hacemos ese rating durante el due diligence también, y si la empresa no cumple con la calificación mínima, ni siquiera invertimos en ellos. Ok, súper interesante, Alberto. Gracias por la masterclass. Un Cosas que en poco mi vida había escuchado. confuso a lo mejor, pero No, no, sí no. somos muy clavados en el tema. Creo que, o sea, gracias por compartir el detalle y justo, o sea, entender cómo lo hacen, cómo lo miden. Te digo, yo personalmente no estoy muy metido en, pero saber que existen estas cosas es como, ok, pues tú, startup, si dices que sepas que por lo menos este fondo te evalúa así y con eso tal vez internamente puedes empezar a construir tus propias métricas con cosas que ya se utilizan allá afuera y no nada más como, pues yo creo que o lo vengo midiendo de esta manera. Entonces, bastante interesante y gracias por el conocimiento. Y perdón, ahí Compartían, dale, dale. un último tema ahí. Nosotros ayudamos a las empresas a determinar sus métricas de impacto si no las tienen Mm, como bien estructuradas. Y algo fundamental es que esas métricas que están midiendo sean métricas que también ayuden a la empresa a operar mejor. ok, Entonces, yo no voy a determinar una métrica o pedirte información que es irrelevante para tu operación. Al final, si tú conoces mejor a tu cliente o conoces mejor a tu paciente, pues le puedes brindar un mejor servicio. sí, Entonces, la idea mucho es que estas métricas refuercen el modelo de negocio y permitan a los equipos de estas organizaciones tomar mejores decisiones también. ok, buenísimo. ¿Cómo, bueno, compartía, te digo, con estas dos startups que igual les aprendí bastante? Llegábamos a la conclusión, enfocándonos más en startups,
comparando lo que en México llamamos como las ACs, que pues son sin fines de lucro, y las comparábamos con startups con impacto y al final un cambio como muy importante que veían era de que, oye, pues la AC probablemente no genera como esa cultura hacia afuera y su impacto muere con ella misma el día que pues muera versus una startup también intenta permear cultura en sus usuarios, en sus clientes, en los diferentes stakeholders que juegan. Entonces es como, pues si el día de mañana se muere esta startup, si tú fuiste usuario, probablemente hayas como adoptado esa filosofía, cultura o cualquier palabra que le quieras poner. No sé, como qué opinas de esto. A mí medio me explotó un poquito la cabeza cuando dije, ok, creo que nada más de la parte como escalabilidad, etcétera, me hace un poquito más de sentido por la manera en que diseñas una startup. Sí, o sea, definitivamente mucho de dónde surge la idea de estos emprendimientos viene de, del sector de filantropía y de ver algunos de los, no son errores, pero de las malas prácticas que se pueden dar ¿Ok? en ACES. Y hay muchas ACES que son muy, muy buenas en lo que hacen y tienen un impacto súper profundo y deben seguir operando porque la filantropía sí logra resolver muchos problemas. Entonces, de ninguna manera creo que todas las ACs deben dejar de existir. Creo que sí juegan un rol muy importante, pero hay ciertas ACs o ciertas intervenciones eh, que sí se pueden, pues, al cambiarse a estos modelos de negocio, pues pueden ser mucho más profundas y más exitosas y ¿Ok? más duraderas en el tiempo, como bien dices. Entonces, el primer tema con las ACs que tú mencionas es este tema de que pues, dependen de filantropía o de donativos y si deja de caer ese dinero, pues deja de existir el programa. Sí. Entonces, parte fundamental de lo que de esos emprendimientos en los que nosotros invertimos buscan es ser sostenibles financieramente, rentables y así poder ir escalando, ¿no? Y en algún momento con la escala generar un rendimiento financiero a los inversionistas. Otro tema que también se da con algunas ACs es como el típico ejemplo, ¿no? O sea, tú vas a un pueblo en donde la gente tiene hambre, normalmente una AC lo que haría es montaría un comedor y les regala comida, Sí. pero nunca enseña a que esas personas produzcan su propia comida o nunca les robustece sus habilidades para conseguir un buen trabajo. Si esa AC deja de existir, el pueblo se vuelve a morir de hambre. Entonces, Ok. las empresas en las que nosotros invertimos buscan como que cambiar esa dinámica, como para bien dices, crear esta cultura o crear estas habilidades para que los individuos a los que les están llegando puedan por sí mismos tener las habilidades para tener un buen empleo o poder acceder a mercados para vender productos de buena calidad en esos mercados. Hay un tema también mucho como de dignidad, ¿no? O sea, como romper la dependencia que crean muchas de estas ACs, en donde, pues, de cierta manera estás tratando a estas personas pues, como limosna, ¿no? O sea, yo te regalo algo que tienes en vez de confiar en que tú lo puedes producir por ti mismo, o que tú puedes comprar y decidir qué es lo que tú necesitas para mejorar tu calidad de vida. Entonces hay un tema también como de buscar tener intervenciones con mayor dignidad, que Ok. no alguien diga qué es lo que necesitas y te lo regalen. Ahorita que mencionabas esto, eh, me acuerdo de las palabras que utilizaba una amiga que le sabe más que yo a esto, que está en irrazonables, y mencionaba algo así como, ok, cuando tienes un emprendimiento con enfoque social, no tienes justo que dártela de salvador, ¿no? Sino que pues realmente entender y sobre eso agregar valor. Y ponía el ejemplo como, oye, brindarle calentador a o sea, un calentador de agua o algo así, el ejemplo, a una comunidad alejada de una ciudad. Y era como, ok, pues
está bien, está padre, pero probablemente su necesidad no es calentar agua, probablemente su necesidad primero es comer, entonces inventarse problemas intentando ser el salvador de alguien más también es como contraproducente. Am, pero bueno, me hiciste recordar como esa frase que compartía. Bastante genérica o general mi siguiente pregunta, pero aprendizajes invirtiendo en este tipo de empresas, Alberto. No sé si ahora, bueno, obviamente sí, cuando estabas en la banca pues hacías cosas muy diferentes. Aprendizajes ahora poniendo dinero en cosas que pues mejoran la vida de las personas directamente. Sí, creo que voy a compartir varios porque 100% hay aprendizajes. Yo creo que el primero es como hay una falta de entendimiento, ¿no? O sea, como que se cree que por invertir en emprendimientos con impacto, automáticamente el retorno financiero no va a ser tan atractivo como invertir en otro tipo de emprendimiento. Y yo creo que, pues estos emprendimientos lo que buscan es algunos vender o dar acceso a un producto o un servicio, muchos apalancados con tecnología, otros es trabajar como en cadenas de suministro, etcétera. Entonces, creo que si los modelos de negocio están bien estructurados, pueden llegar a ser organizaciones muy escalables y muy rentables que pueden ofrecer los mismos rendimientos financieros, digamos, que un startup más tradicional. Definitivamente hay algunos modelos que ni siquiera buscan generar el mismo rendimiento financiero y esos modelos pues, no van a recibir equity, por eso hay inversionistas como nosotros que les otorgamos un crédito, pero hay muchos otros que, pues que sí. Entonces creo que un aprendizaje para mí radica mucho en eso, ¿no? O sea, si tu intervención, si tu modelo está bien diseñado, puedes lograr crecer y brindar retornos muy atractivos, ¿no? ¿Ok? Otro aprendizaje para mí, digo, en este sector en particular hay como mucha colaboración y mucha apertura a colaborar. Y yo creo que pues, eso no se daba, por lo menos cuando yo estaba en private equity, ¿no? En private equity era como, esta es mi transacción y no se la voy a compartir a nadie, no quiero que nadie nunca hable con esta empresa, ¿no? Y aquí es más bien, oye, ¿quién más quiere invertir en esta empresa? Hay que hacerlo en conjunto, etcétera. Y entonces yo creo que el aprendizaje para mí ahí es, para resolver los problemas más complejos del mundo no los podemos hacer solos, ¿no? O sea, ¿Ok? realmente tiene que trabajar la gente en conjunto, tiene que haber compartir aprendizajes, tiene que haber una colaboración transparente. Entonces, eso es algo que a mí me encanta, esa cultura, y creo que es muy necesaria, ¿no? Y el tercer aprendizaje, y con esto ya te regreso la palabra, Isra, pero el tercer aprendizaje es, pues digo, trabajando con muchos emprendedores y emprendedoras, lo que veo es que es un rol difícil en donde muchas decisiones y mucho riesgo y estrés radica sobre ellos. Entonces, eh, pues pedir ayuda cuando la necesiten o tener asesores o asesoras que los acompañen o mentores o mentoras. O sea, creo que levantar la mano cuando necesitas es algo que uno reduce mucho esa presión sobre ti como individuo Sí. y dos, también te ayuda a pensar de una forma diferente, te ayuda a construir tu negocio de una forma como más holística. Entonces creo que eh, yo veo que muchos de los emprendedores o emprendedoras que justamente logran crear estas comunidades de asesores o de mentores o de consejeros suelen tomar mejores decisiones. Ok. Ahorita me gustaría regresarme a este tercer punto. Am, justo mencionabas, o por lo menos así lo entendí, como la falta de entendimiento un poco de cómo funciona esto. Y creo que ahorita, o por lo menos
más o menos es lo que hemos visto y hoy en la mañana lo volvimos a ver. Empieza a haber más fondos como ustedes, más aceleradoras inclusive buscando este tipo de proyectos. Preguntaban en un grupo de WhatsApp que tenemos de que, oigan, pues ¿quién invierte en impacto? La pregunta fue muy genérica, impacto, no mencionó qué tipo de impacto, pero de ahí nosotros pusimos dos, alguien más puso otros dos y al final se hizo una lista de ocho, me parece, o 10 instituciones de toda la TAM, pero, pero bueno, la pregunta a lo que quiero llegar aquí es preguntarte tú que estás más metido. Mi percepción es que cada vez hay un poquito más, cada vez se empieza a hablar, justo se empieza a decir, ah, ok, pues sí puede haber rendimientos si inviertes y además pues le está haciendo un bien al mundo. Pero tú que estás más metido, ¿cómo lo ves? Si hay más dinero, si hay más empresas, o estamos igual que hace 5 años o X tiempo. Hay una organización global que se llama el Global Impact Investment Network, o el GIN, G-I-I-N, y ellos hacen pues unos análisis como cada 2 años para medir de qué tamaño es el sector. Hoy el sector como puro y duro de inversión de impacto está alrededor de 1.1 trillones de dólares Ok. en valor. Si eso lo comparas con el sector tradicional de inversión de private equity y venture capital, estás hablando como de más de 40 trillones de dólares, ¿no? O sea, somos 40 veces más pequeños todavía Sí. que ese otro sector, pero yo llevo, pues, como te comentaba al principio, 6 años ya en este sector. Cuando yo entré, estaba en menos de 500 billones de dólares. O sea, casi se ha duplicado el tamaño del sector en los últimos 5 o 6 años y trae un crecimiento bastante acelerado. Empezó mucho en el mundo desarrollado, impulsado por family offices, familias que podían mover su capital de una forma muy ágil y tomar riesgos más desmedidos, pero conforme se fueron creando casos de estudios de éxito, conforme empezó a haber más organizaciones que escalaban y que sí mostraban que se pueden generar retornos financieros, también pues muchos modelos de negocio se fueron perfeccionando, se fueron aprendiendo, desarrollando tecnologías más baratas, eh, como que lleva desarrollándose más de como unos 25 años este sector y hoy hay mucha información que ya demuestra que sí escalan estas empresas, que sí generan retornos financieros, que están no solo teniendo un impacto, sino realmente cambiando las vidas de millones de personas o mitigando el cambio climático. Entonces, creo que conforme eso se siga reforzando, esto solamente va a seguir creciendo. A nosotros, por ejemplo, cada vez más los bancos de desarrollo grandes dicen, oye, estamos pensando abrir un brazo de Impact Investing y queremos aprender más de ustedes. Entonces, yo sí veo que no solamente capital de families o family offices es el que está hoy en el sector, sino que ya se está empezando a movilizar pues recursos más grandes de inversionistas institucionales y eso lo Ok. único que va a hacer es que, pues, que esto siga escalando, ¿no? También hay una presión muy fuerte desde la perspectiva, uno, del consumidor, o sea, estas nuevas generaciones, y espero ser parte de una nueva generación, aunque estoy un poco más viejo, pero estas nuevas generaciones ya no compran cosas que no, o sea, con las cuales no se alinean con sus valores o que no están haciendo algo que ellos consideren que está bien hecho, ¿no? Entonces hay un consumidor mucho más consciente que está demandando de las empresas. Cada vez más también la regulación se está moviendo en esta dirección o los compromisos a los ODS están impulsando que más capital se mueva en esta dirección y a través de todo esto, como todos estos stakeholders externos, pues la gente se va informando más y va empezando a aprender cuál es la diferencia entre ESG, cuál es la diferencia entre impacto, qué está haciendo cada uno, y eso al final pues va dando más y más.
Y digo, muy curiosamente, una anécdota. Nosotros cuando llegamos a hablarle a algún potencial inversionista que no conoce del sector o que lo confunde con ESG o con Venture Capital, digo, siempre hay muchas preguntas, pero en una mayoría de los casos, cuando una persona escucha el que puede hacer bien o puede tener impacto o puede cambiar la vida de personas y al mismo tiempo obtener un retorno financiero, para muchas personas eso es muy motivante. Entonces sí vemos que conforme más se transmite el mensaje y más personas aprenden de esto, yo creo que va a seguir movilizándose más recursos para crecer esto. Justo nos compartía algo similar uno de los founders con los que hablamos, nos decía de que, pues, nosotros afortunadamente no hemos sufrido de dinero, levantamos tanto, después tanto, y ahorita vamos por tanto. Y estábamos el otro founder invitado y yo como, güey, pues saca tantito dinero, ¿no? Aquí andamos batallándole. Y nos daba justo esta misma explicación de que tanto el inversionista, los usuarios de las marcas, lo que ellos hacen es como ayudar a las marcas grandes a que no se tire tanto su producto, hablando de comida, haciéndoles ahí un cashback, un payback, de que, oye, si compras algo que ya se va a caducir, te recompenso por eso, entonces ese producto ya no se muere. Um, entonces eso, nos decía como no, pues el inversionista cada vez entiende más y quiere hacer bien, el usuario le gustamos porque pues también quiere colaborar, como dicen las nuevas generaciones. Y también el tema de equipo, ¿no? Personas que quieren hacerle un bien, los que empatan con nuestra misión, pues hemos podido crear un equipo interesante por ahí. Entonces, interesante, o sea, te digo, creo que no entiendo y no conozco mucho el mundo, pero cuando dos personas que están muy metidas repiten similares cosas, es como, ok, va, empiezas a entender mejor los motivadores y por dónde va. Regresando al tema de pedir ayuda y saliéndonos un poquito del tema principal, pero tocando como, por ejemplo, un tema de mental health, que tiene que ver un poco, gente, con lo que mencionabas, acceso a salud. Por ejemplo, en mi caso, que estoy yendo con un psicólogo, una psicóloga, justo el tema de, oye, si Israel, que pues tiene mamá y papá, que clase media, le pueden dar dinero, si el día de mañana Starlink no funciona, pues sabe inglés, etcétera, y aún así tiene sus problemas y va al psicólogo, no me imagino como emprendedores que tal vez no tienen hoy en día esa oportunidad de, oye, pues voy a emprender, pero no me puedo pagar un psicólogo o una aplicación o whatever. Entonces, no hay como una pregunta tal cual, pero sí quería como aprovechar y darle un poquito más de visibilidad al tema ok, está bien pedir ayuda. Creo que tú lo enfocaste un poquito más como al tema de advisors y así. Yo lo aviento al tema más como de salud mental por el lado del emprendedor. Pero bueno, solo como pedir tu opinión de este caso, que pues te digo, desde un poquito mi experiencia es eso. Sí hubo por ahí un momento turbio a la hora de estar emprendiendo y estar a Blinks, donde sí se veía complicado, ahorita ya un poquito mejor, bueno, bastante mejor, pero pues nada, no quería dejar de mencionarlo. No, pues gracias por ser vulnerable y compartir eso, porque mucha gente no lo comparte, ¿no? Eh, y el que tú lo hables ante tu público, pues también, entre más gente hable de eso, más se normaliza, ¿no? Se quitan esos Sí. tabús de que solo voy al psicólogo si estoy loco. Yo también llevo muchos años en terapia con una psicóloga y aparte de eso, pues, tengo una práctica espiritual de meditación y leo mucha como filosofía oriental. Y eso fue cuando yo estaba en private equity, la verdad estaba muy deprimido, o sea, como que no me gustaba mucho, sobre todo la gente que me rodeaba, Ok. y sentía que quería estar como con
personas más alineadas a valores y me sentí muy deprimido y a través de estas prácticas de meditación y de hablar con gente es que pude salir y encontrar algo que me hiciera más feliz en la vida. Entonces, digo, creo que hay muchas estadísticas que hablan pues, de la salud mental y cómo en el mundo en el que vivimos hoy, que es ultra competitivo, los niveles de estrés cada vez se incrementan, las cosas cada vez están más caras también. Entonces, pues digo, creo que así de la misma manera que hay prevención en enfermedades físicas, pues debe haber una salud mental sana, ¿no? Y se tiene que normalizar el hecho pues de que todos necesitamos trabajar en nosotros mismos desde la perspectiva mental y emocional. Entonces, digo, como dices, yo había pensado más, enfocado más mi comentario en temas de negocios, de asesoría, pero en la medida que nosotros como individuos nos conozcamos mejor, entendamos nuestras fortalezas, entendamos nuestras áreas de oportunidad o las cosas que tenemos que seguir trabajando, creo que eso pues simplemente va a hacer que vivamos en una sociedad donde hay más compasión, en donde hay más entendimiento y empatía, en donde idealmente la gente convive de una forma más sana y pacífica, ¿no? Yep. El tema está en que pues y regresando al tema de impacto, hay millones de personas en pobreza que no tienen acceso a esto, ¿no? Y un emprendedor, una emprendedora pues, de clase media alta, pues a lo mejor pudiera encontrar los recursos para tener acceso a algún servicio de salud mental, Sí. pero también porque tienen la educación de entender que hay un tema de salud mental, ¿no? Sí, millones de personas en pobreza no tienen esa oportunidad. Entonces también, de hecho, nosotros estuvimos hablando con un emprendimiento que a través de una plataforma tecnológica busca brindar acceso a salud mental a personas más vulnerables, más pobres, como de clase pues, baja, ¿no? Entonces creo que esto se tiene que democratizar también este tema de salud mental, este tema de estar bien con nosotros mismos y si hay algún tema pues más de una enfermedad química, etcétera, pues también tratarlo de la manera correcta, ¿no? Justo. Sí. Pero bueno, ahí la invitación a founders, pidan ayuda, empieza a ver un poquito más. Nos han llegado inclusive personas de que, oye, voy a hacer un programa de salud mental para founders. Entonces empieza a ponerse más el tema en la mesa, piden ayuda, si pueden, vayan al psicólogo. Y si no, pues traten de hablar con otros fundadores, otras personas, amigos, porque sí es complicado emprender. Pero bueno, Pues eso. es complicado vivir, no solo Mm, emprender, ¿no? O sea, la vida está llena de incertidumbre, sí, siempre te avienta una curva cuando todo parece estar bien, ¿no? Entonces, sí, 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 esa sí. ayuda es para la vida en general, no solo para el emprendedor. Cierto, cierto. Vivir y emprender, más complicado aún. Pero bueno, ya casi para ir cerrando, Alberto, algo que te hubiera gustado que te preguntara, que no te pregunté, de cualquier tema, de cualquier cosa, si es que hay, y si no hay, sin problema. Eh, uy, hablando de curvas, esa pregunta sí me agarraste en curva. Y ya, Si no, no, digo, yo eh, creo que una pregunta interesante, o sea, recientemente estaba hablando con una persona en un fondo de Venture Capital y me decía, oye, yo también estoy causando impacto, ¿no? Y de hecho, algunas de las empresas de mi portafolio que son unicornios y que han escalado enormemente, pues potencialmente tienen más impacto que tu portafolio porque le está llegando a más gente. Eh, y, y ahí, digo, no sé si es una pregunta, pero solo algo que quería compartir. O sea, como que lo que yo le decía es, mira, de entrada yo no estoy peleándome contigo, ¿no? O sea, podemos ser complementarios. Si ustedes están logrando un impacto positivo en la vida de ciertas personas, increíble. O sea, qué bueno que tienen compañías en su portafolio que lo están logrando. Es muy importante entender
no solamente a cuánta gente le estás llegando, sino qué qué cambio en la calidad de vida de esa persona está teniendo ese producto o ese servicio. Entonces, digo, hay un poco más de profundidad ahí yo le llego a 100,000 personas, tengo impacto. O sea, no solamente radiquen a cuánta gente le llega, sino como cuestionar un poco más de cómo les llegas a esas personas. Pero, o sea, creo que, y regreso a este tema de la colaboración, ¿no? Entre más organizaciones estén causando impacto positivo, estén buscando mejorar la calidad de vida de personas o mitigar el cambio climático, más podemos todos vivir en armonía. Entonces, no es que haya una batalla entre los fondos de impacto y los fondos de venture capital. Creo que en nuestro caso, simplemente nosotros, todo lo que hacemos tiene la intencionalidad de causar ese impacto. Los fondos de VC son más oportunistas. Puede que algunas de sus organizaciones tengan impacto, puede que otras sean organizaciones más tradicionales, ¿no? Pero no critico un modelo sobre el otro. Creo que todos debemos coexistir y somos complementarios, y todo se necesita en este mundo, ¿no? Todo lo que se está haciendo pues, es necesario para diferentes razones. Ok, de acuerdo. Creo que hay bastante espacio para diferentes tipos de financiamiento, de inversionistas. Y sí, pero bueno, como parte de ese entendimiento de cómo funciona, pues gustazo haberte tenido. ¿Dónde pueden, bueno, un call to action para buscarlos a ustedes o a ti, cualquiera de las dos, como gustes, a dónde pueden escribirles o buscarlos? Sí, pues CoCapital tiene un perfil de LinkedIn y yo también, Alberto Gómez Obregón, estoy en LinkedIn y respondo bastante bien. Entonces, si me mandan una invitación y me cuentan en un mensaje que escucharon de nosotros a través de este programa de Startup Link contigo, Isra, entonces yo les puedo responder. Listo, buenísimo. Pues gustazo, Alberto, haberte tenido por acá. Muchísimas gracias, aprendí bastante. Ojalá que la audiencia también. Y ojalá que nos podamos conocer en vivo muy pronto. En Nueva York. Ojalá y sí. No en México, en Nueva York. Bueno, vente por una chela acá. Buenísimo. Pues, gustazo, Alberto. Igualmente, Isra, gracias por la invitación y gracias a todos por escucharme.